Capítulo 212. La oferta de Overhaul. Finalmente se detuvo en medio de la habitación, erguido y alto, con su mirada penetrante recorriendo a todos los presentes. Y oigo rumores de que esta leyenda ha encontrado a sus nuevos discípulos, en ustedes, la Liga de Villanos. Las manos de Shigaraki se detuvieron y sus ojos carmesí se endurecieron ante la acusación implícita. ¿Y qué te hace pensar que sabemos algo sobre esa leyenda?, replicó, con una voz tan gélida como su mirada. Overhaul se encogió de hombros con indiferencia, sin apartar la mirada de Shigaraki. Los rumores tienen una forma de revelar verdades ocultas a simple vista. La atmósfera en la sala se hizo más pesada, la tensión creciente era palpable. Sin embargo, fue Davi quien rompió el silencio esta vez, con una risita baja deslizándose de sus labios. Digamos que sabemos algo sobre esta leyenda, dijo arrastrando las palabras. ¿Por qué te preocupa, Overhaul? Chisaki dirigió su atención al usuario de llamas, sus ojos fríos reflejaban un destello de diversión. ¿Por qué? Comenzó. Con un patrocinador tan influyente como la leyenda, la Liga se convierte en una entidad que no debe subestimarse. Creo en reconocer a los aliados potenciales y a las amenazas por igual. Los rumores apuntan a que su regreso es inminente, añadió Overhaul, con la gravedad de sus palabras flotando en la habitación. ¿Puedes confirmarlo? La sonrisa de Shigaraki se ensanchó, un tono escalofriante en su emoción. ¿Quieres saber sobre la leyenda, Su voz resonó siniestramente en la pequeña habitación, cada palabra pronunciada deliberadamente, flotando pesadamente en el aire. Pero en lugar de dar una respuesta directa, permitió que se instalara un silencio críptico, sus ojos rojos brillando de alegría. En medio del enfrentamiento, Aiko se levantó lentamente, atrayendo la atención de todos los presentes. Su habitual despreocupación fue reemplazada por una palpable sensación de dramatismo mientras caminaba hacia el centro de la sala, con sus vibrantes ojos verdes brillando con picardía. ¿Acaso estás hablando de mí? Ladeó la cabeza y su voz rozó la burla. Hubo un momento de silencio atónito y luego Davi estalló en una carcajada que resonó en la habitación. Shigaraki le lanzó a Aiko una mirada irritada, pero el villano más joven se encogió de hombros, con una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Quiero decir, recién comencé ¿cómo lo llamaste, Stein? Ah, cierto, mi carrera de escoria. Dijo, su tono ligero pero con un trasfondo de sarcasmo evidente. Stein simplemente se burló, poniendo los ojos en blanco ante las payasadas de Aiko. Pero creo que en 2 no, tal vez ni siquiera en 1 año, me convertiré en una leyenda y gobernaré el Underground. Continuó Aiko, su voz adoptando un tono serio que rara vez se escuchaba en él. Su declaración quedó grabada en la habitación, el silencio que la siguió estuvo cargado de tensión. Davi fue el primero en decírselo, riéndose mientras se reclinaba en su silla, sus ojos desiguales brillaban con diversión. Siempre eres optimista, ¿no es así, Aiko? Aiko, ignorando el comentario de Davi, volvió su mirada hacia Chisaki. Su sonrisa se ensanchó mientras continuaba. Eso haría que mi regreso sea inminente, ¿no? ¿Eres quizás un psíquico, Overhaul? ¿Puedes ver el futuro? La pregunta quedó en el aire y Aiko se tomó un momento para examinar la habitación, con la mirada fija en Daichi. El tranquilo adolescente de ojos negros lo observaba de cerca, sin cambios en su actitud serena. La sonrisa de Aiko no vaciló, pero sus ojos lanzaron una sutil advertencia. Por mucho que fueran hermanos, su tapadera era primordial. Siempre quise saber cuántas esposas tendría. Reflexionó Aiko en voz alta, apoyándose en una silla con aire despreocupado. La sala estalló en risas, e incluso Stein esbozó una sonrisa burlancia. Overhaul miró a Aiko con desconcierto. Una leve burla escapó de sus labios cuando dijo: ¿Y quién es este bufón? ¿Un payaso que contrataste para entretenerme? Aiko simplemente sonrió, la piedra con la que todavía estaba jugando rodó en su palma. Absorbió su energía cinética, aumentando su impulso y la arrojó en dirección a Overhaul. La piedra voló por el aire con la fuerza de una bala, casi rozando la cara de Overhaul. De hecho, soy un bufón, respondió Aiko, con una sonrisa juguetona en los labios. Y mi truco es hacer que desaparezcan todos. ¿Quieren verlo? Pero tengan en cuenta que es un truco muy volátil, podría terminar con su muerte. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones de las palabras de Aiko flotaban pesadamente en el aire. Ignorando la atmósfera tensa, se preparó para disparar otra vez.
Esta vez, su objetivo era el rostro de Overaul. Justo cuando la piedra salió disparada de la mano de Aiko, una figura se adelantó del grupo Shia Saikai. Era Daichi. Con un movimiento fluido, su mano salió disparada y se cerró alrededor de la piedra entrante, atrapándola como si fuera un simple lanzamiento. El impacto de la piedra, que viajaba con la fuerza de un meteoro, fue completamente absorbido, sin un atisbo de incomodidad en el rostro sereno de Daichi. El silencio se apoderó de la habitación, el único sonido que se escuchaba era el roce de la ropa mientras todas las miradas se volvían hacia Daichi. Los ojos rojos de Shigaraki se entrecerraron mientras estudiaba a Daichi, una expresión de interés reemplazó la irritación anterior. Overaul, recuperando la compostura, miró a Daichi y luego a Aiko. Un destello de respeto brilló en sus ojos antes de volver a su fachada neutral. Impresionante, Aiko, ¿no? Preguntó, y el leve desprecio fue reemplazado por una curiosidad genuina. Supongo que cada grupo necesita sus bufones. Aiko se encogió de hombros con indiferencia, aparentemente indiferente al comentario de Overaul. Mantuvo la mirada fija en Daichi, estudiando su reacción. Sin embargo, el estoico adolescente permaneció inalterado, su tranquilo exterior no delataba emoción alguna. Supongo que sí. Respondió Aiko, con un tono sutil de desafío en su voz. Así como cada grupo necesita su escudo. Este comentario pareció captar la atención de Daichi. Miró a Aiko y sus ojos negros se encontraron con los verdes de Aiko. Por un momento, se sostuvieron la mirada, y el resto de la sala no se dio cuenta de ese intercambio silencioso. Luego, rompiendo la conexión momentánea, Daichi se volvió hacia Overaul, su voz serena llenó la habitación. Mis disculpas por intervenir, Chisaki-san. Dijo, abriendo su mano para revelar la piedra. Pero sentí que era mi deber evitar cualquier conflicto innecesario. Overaul le hizo un breve gesto con la cabeza de Daichi. Tu lealtad es admirable, Daichi. Lo hiciste bien. Overaul inspeccionó la habitación, su mirada fría se detuvo en cada miembro de la Liga de Villanos. Luego dio un paso lento hacia adelante, sus botas resonaron siniestramente contra el piso de concreto. Seré honesto, Shigaraki. Overaul comenzó, su voz resonó en el silencio. Quiero trabajar con tu liga. Shigaraki se entrecerraron, con un dejo de curiosidad brillando en sus profundidades. Sus dedos comenzaron a tamborilear sobre la mesa de nuevo, un gesto ocioso que indicaba su interés. Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué? Overaul sostuvo la mirada de Shigaraki mientras continuaba. Estoy trabajando en algo importante. Hizo una pausa por un momento, permitiendo que sus palabras se asimilaran antes de agregar. Necesito tu conexión para comercializarlo ampliamente. Con la leyenda que te respalda, llegar a lugares a los que yo no puedo no debería ser un problema para ti. A Davi se le escapó una risita, sus ojos desiguales reflejaban su diversión. Entonces, ¿nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti? Ignorando la burla de Davi, Shigaraki se reclinó en su silla, su mirada carmesí fija en Overaul. Interesante propuesta. Reflexionó, con una sonrisa burlona en las comisuras de su boca. ¿Pero qué son esas cosas de las que hablas? En respuesta, Overaul metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño frasco de vidrio. Estaba lleno de un líquido transparente y viscoso que refractaba la luz tenue, proyectando sombras espeluznantes en su mano enguantada. Se lo extendió a Shigaraki. Esto. Declaró, bajando la voz a un tono más serio. Es una droga amplificadora de Gon. Ante la revelación de Overaul, el silencio se apoderó de la sala y la diversión anterior fue reemplazada por curiosidad. Shigaraki abrió un poco los ojos y sus dedos se detuvieron. Extendió la mano, le arrebató el frasco a Overaul y lo examinó de cerca. Imposible. Protestó Shigaraki, con un dejo de duda en la voz. Ekiti no logró producirlo y todas las muestras están en nuestras manos. Estás mintiendo. En lugar de replicar, Overaul respondió con una risa seca. Miró a Shigaraki directamente a los ojos, con un brillo de complicidad en su mirada. Tenía una muestra y logré crear la droga. Es cierto que los efectos secundarios son intensos, pero de todos modos es efectiva. Su declaración quedó flotando en el aire y sus posibles implicaciones resonaron en la sala. El grupo, que antes mostraba indiferente, ahora estaba en silencio y su atención estaba totalmente centrada en el intercambio. ¿Efectos secundarios? Repitió Davi con un dejo de escepticismo en su tono. ¿Cómo cuáles? Overaul le lanzó una mirada a Davi, sus ojos fríos llenos de diversión.
Amplificación impredecible, pérdida temporal de control, pero estos son los precios que uno debe pagar por el poder, ¿no te parece? David frunció el ceño y se reclinó contra su silla, pero no respondió. Mientras tanto, Shigaraki examinó el frasco, cuyo líquido transparente brillaba de manera amenazante. Lo inclinó de un lado a otro con una mirada contemplativa en su rostro. Si esto es tan efectivo como afirmas que es, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Entonces podríamos considerar tu propuesta. Capítulo 213. La Agencia Panteón de la Creación. En la ciudad de Musutafu, el corazón de la metrópolis latía con nueva energía. El horizonte, que ya era una mezcla ecléctica de lo tradicional y lo ultramoderno, ahora estaba dominado por un imponente edificio. Un reluciente monolito de vidrio y acero, la estructura era un testimonio de la fusión de la destreza arquitectónica y el ingenio tecnológico, una encarnación del futuro. El exterior del edificio brillaba como un holograma, con píxeles dinámicos que bailaban y cambiaban, retratando el vibrante paisaje urbano, las estrellas y los héroes que se atrevían a alcanzarlas. Esta era la sede de The Creation Pantheon Agency, que se alzaba alta, anunciando su apertura al mundo. En la cima del edificio se alzaba el símbolo de la agencia. Un círculo de oro brillante que brillaba con su propio resplandor contra el cielo de fondo. Los tres elementos interconectados que había en su interior parecían desafiar la gravedad. La mano abierta que apuntaba hacia arriba en el centro parecía estar esculpida con la luz más pura, un holograma efímero que reflejaba el potencial infinito de la creación. Sus líneas fluían y brillaban, fusionando el arte y la imaginación, y presentaban una vívida ilustración de la destreza y los ideales de la agencia. A ambos lados de la mano abierta se encontraban dos iconos emblemáticos. A la izquierda, una pluma estilizada brillaba con una luz etérea, y los tonos dorados y azul real tejían una danza hipnótica que capturaba la esencia de la sabiduría y el intelecto. Frente a ella, la forma sólida y resuelta de un yunque irradiaba un aura formidable que encarnaba la fuerza y la artesanía. Juntos, hablaban de un equilibrio entre mente y cuerpo, idea y acción, conocimiento y aplicación. Cuando el sol se puso, pintando el cielo con los matices del crepúsculo, el símbolo brilló más, dejándolo claro para todos. La Agencia Panteón de la Creación había llegado. Frente al edificio, una multitud entusiasta se apiñaba, un océano de cámaras con flashes y pancartas alegres. Los periodistas se abalanzaban para conseguir espacio, esforzándose por conseguir la mejor vista del imponente edificio que albergaba la Agencia Panteón de la Creación. Los fans miraban con entusiasmo a través del mar de cabezas, con los ojos muy abiertos y llenos de emoción. Desde niños con los ojos muy abiertos que sostenían retratos de sus héroes dibujados a toda prisa hasta personas mayores que lucían productos con orgullo, la expectación era palpable. El espectáculo impresionante no fue solo para una agencia de héroes típica. La Agencia Creation Pantheon era la número 1 de Japón, posiblemente una de las mejores del mundo. Un faro de esperanza y un testimonio de talento excepcional, albergó a tres de los héroes más fuertes de Japón. All Might, Ryukyu y Mirko, junto con Saar, la famosa ex heroína de Egipto. De pie ante la multitud se encontraban los propios héroes, cuya presencia exigía la atención de todos. All Might, que encarnaba el espíritu del valor, tenía una sonrisa jovial en el rostro mientras sus ojos observaban a la multitud. Ryukyu, digno y sereno, irradiaba un aura de fuerza silenciosa que resonaba en todos los presentes. Mirko, siempre la personificación de la determinación feroz, mostró una sonrisa de oreja a oreja, disfrutando de la energía pura de la multitud. Luego estaba Saar. Sus rasgos llamativos se acentuaban aún más bajo los ojos. La absoluta confianza e inteligencia en sus ojos almendrados eran innegables cuando estaba junto a sus camaradas. Sin embargo, tenía una calidez accesible y la suave curva de su sonrisa disolvía cualquier sensación de intimidación que su formidable destreza pudiera haber presentado. A medida que los últimos rayos del sol poniente pintaban el cielo, los héroes comenzaron a avanzar uno a uno, ocupando el escenario improvisado. El clamor de la multitud se redujo a un susurro apagado, la emoción brillaba en el aire como una corriente eléctrica. All Might fue el primero en romper el silencio, su voz resonó con una fuerza innegable. Bienvenidos, ciudadanos de Musutafu. Estamos aquí hoy, no por encima de ustedes, sino con ustedes. Hizo un gesto hacia la multitud con la mano abierta, un testimonio de su constante humildad a pesar de su gran poder. La Agencia del Panteón de la Creación es un símbolo de nuestro compromiso con la protección, el crecimiento y la unidad.
Gracias por su inquebrantable fe en nosotros. Ryukyu dio un paso adelante, su actitud tranquila contrastaba con la energía vibrante de All Might. Hizo una leve reverencia, su respeto por la multitud era evidente en el gesto. Estamos aquí porque creen en nosotros. Es una responsabilidad que no tomamos a la ligera. Cada día prometemos luchar por su seguridad y les pedimos su continuo apoyo. Mirko subió al escenario con aires de artista, y su entusiasta saludo provocó ovaciones entre el público. Musutafu. No te decepcionaremos, es una promesa. Levantó los pulgares triunfantemente y su energía contagiosa era palpable incluso desde lejos. Finalmente, Saar se movió para ocupar su lugar en el centro del escenario. Mientras lo hacía, el silencio se apoderó de la multitud. Su figura serena contra el fondo del sol poniente era digna de admiración. El resplandor de su sonrisa parecía eclipsar incluso el brillante emblema de la agencia. Saludos. Comenzó, su voz era tranquila y cálida, llamando inmediatamente la atención de todos. Me presento ante ustedes, humilde por la fe que depositan en nosotros. Estamos aquí para asegurarnos de que esa fe no sea infundada. Sus palabras eran sinceras y resonaron en los corazones de la gente. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud y las comisuras de su boca se curvaron en una amplia sonrisa. Estamos juntos en esto. Continuó, mientras su mirada recorría el mar de rostros. Sus historias, sus esperanzas, sus sueños, son importantes para nosotros. La agencia Panteón de la Creación será un bastión de esperanza para todos. Prometemos defender los valores que defendemos y, a cambio, les pedimos que nos exijan responsabilidades. Juntos, podemos crear un futuro más brillante y seguro. Después de eso, dio un paso atrás y dejó que sus palabras se asentaran. La multitud estalló en aplausos y sus vítores llenaron la noche. Detrás del escenario, Mokami observaba el desarrollo de la conferencia con expresión serena. Vio a Saar regresar de su discurso, con la confianza intacta. Su mirada se detuvo en ella por un momento antes de dirigirse a sus colegas. Mokami era la viva imagen de la elegancia serena, un poco apartado del grupo. Sus ojos reflejaban una fuerza serena y su actitud no se alteraba ante el espectáculo que se desarrollaba a su alrededor. Justo cuando la multitud empezaba a aplacar sus gritos, los héroes volvieron al escenario, ahora flanqueados por el resto de su equipo, entre ellos Mokami y su hermana, Momo. Se mantuvieron juntos, un frente unido frente al magnífico edificio de fondo, y su unidad enfatizaba el poder de la agencia del Panteón de la Creación. Sus sonrisas eran una promesa compartida a la ciudad, un juramento de defender los ideales que habían jurado proteger. Este era solo el comienzo para la agencia del Panteón de la Creación, pero estaban listos, preparados para los desafíos que los esperaban. La multitud estalló en vítores nuevamente y el aire se llenó de una emoción palpable. En medio de las luces brillantes, el emblema reluciente y el mar de gente, los héroes de la agencia Panteón de la Creación se mantuvieron firmes. Un faro de esperanza había llegado. Capítulo 214. Te regalaré este mundo. De pie en lo más alto de la imponente Creation Panteón Agenti, Mokami y Momo eran las figuras solitarias recortadas contra los paneles de vidrio de las ventanas que iban desde el piso hasta el techo. La ciudad, bañada por los vibrantes tonos de un sol recién puesto, se extendía bajo ellos, un panorama impresionante de luz y vida. La prensa se había ido, la conmoción de la gran inauguración se había calmado y el edificio, su creación, ahora resonaba con un silencio sereno y profundo. Momo estaba cerca del pecho de Mokami, con la espalda bien apretada contra su frente, envuelta en su reconfortante abrazo. Su corazón se agitó contra sus costillas mientras sentía su aliento rozando su cabello, sus labios rozando su coronilla muy levemente. Su familiar y embriagador aroma llenó sus sentidos, filtrándose en su ser, conectándola a tierra. Los brazos de Mokami la rodeaban con firmeza, una mano descansaba suavemente sobre su cintura mientras la otra sostenía la mano de ella entre las suyas, sus dedos entrelazados. Él enterró su rostro en su suave cabello, inhalando su dulce aroma. Un suspiro de satisfacción se le escapó, reverberando a través de Momo, haciendo eco de su satisfacción compartida. Durante un largo rato permanecieron allí en un silencio amistoso, asimilando la enormidad de lo que habían logrado y la promesa de lo que estaba por venir. La ciudad que se extendía bajo ellos era un lienzo que estaba a punto de pintar con sus aspiraciones y ambiciones. Finalmente, fue Momo quien rompió el silencio, con una voz suave pero llena de una profunda determinación. Un paso más cerca.
murmuró, las palabras casi se perdieron entre el débil zumbido de la vida nocturna de la ciudad que cobraba vida. Sin embargo, llegaron a Mokami con claridad, resonando con los latidos de su propio corazón. El pecho de Mokami retumbó con una risa suave, vibrando contra la espalda de Momo. Su agarre alrededor de ella se apretó ligeramente, como para confirmar su declaración. Un paso más cerca de estar en la cima de este mundo. Repitió, su voz un susurro bajo en su oído. La emoción que le transmitieron sus palabras provocó una oleada de excitación que recorrió a Momo y la hizo temblar de anticipación. Sintió que los labios de Mokami se curvaban en una sonrisa contra su cabello cuando registró su reacción. Te regalaré este mundo. Prometió, con una voz profunda y resonante que la envolvió como una cálida manta. Sus palabras no eran simplemente una promesa de amor, sino una declaración de intenciones. No solo pretendía conquistar el mundo, sino darle forma, moldearlo, convertirlo en un lugar donde pudieran ser libres, juntos, sin las cadenas de las convenciones y los juicios. Una oleada de emoción invadió a Momo, una ola abrumadora que amenazaba con inundarla. Se giró entre sus brazos y sus ojos amatistas se encontraron con los oscuros de Mokami, reflejando la misma determinación y convicción. Y juntos lo haremos. Declaró, con voz firme e inquebrantable. La sonrisa de él en respuesta fue brillante, iluminando sus rasgos y haciendo que su corazón se acelerara. Sus rostros se acercaron, sus respiraciones se entremezclaron. El mundo fuera de su recinto de cristal parecía desdibujarse hasta volverse insignificante mientras se concentraban únicamente el uno en el otro. Momo vio que la mirada de Mokami se dirigía a sus labios y luego de nuevo a sus ojos. Hizo una pregunta silenciosa y ella asintió con la cabeza en señal de afirmación, con el corazón latiendo con fuerza contra su caja torácica. Y entonces sus labios se encontraron en un beso dulce y prolongado que parecía encapsular todos sus sueños y aspiraciones compartidas, sus esperanzas y temores, y el profundo y duradero amor que había crecido entre ellos. Su sabor era embriagador, una embriagadora mezcla de dulce y picante que lo hizo desear más. A medida que su beso se profundizaba, Momo se aferró a él, sus brazos alrededor de su cuello mientras sus manos viajaban por su espalda, presionándola más cerca. El sabor de Momo era embriagador, una tentadora mezcla de dulce y picante que dejó a Mokami con ganas de más. El mundo fuera de su recinto de cristal se oscureció, la cacofonía de la ciudad se perdió entre los suspiros susurrantes y los suaves jadeos que resonaban en su espacio íntimo. El beso se profundizó y pasó de tierno a apasionado. Sus respiraciones se volvieron entrecortadas y apasionadas. Los dedos de Momo se enredaron en su cabello, acercándolo más, mientras sus manos recorrían su espalda, presionándola con más fuerza contra él. Las emociones que se arremolinaban entre ellos eran crudas y profundas, y encendían sus sentidos. Sin interrumpir el beso, el brazo de Mokami se deslizó por debajo de Momo, una manifestación de su peculiaridad que hizo que una cama suave y espaciosa se materializara debajo de ellos. Cayeron sobre la lujosa superficie, Momo a horcajadas sobre él, su cuerpo perfectamente alineado con el de él. Su falda se arremangó alrededor de sus muslos, revelando más de ella a su tacto, su calor se filtró en él a través de las capas de su ropa. Sus miradas se cruzaron y mantuvieron una conversación. La mirada de Momo no reflejaba sorpresa, solo un destello de excitación. No era la apariencia de la cama lo que atraía su atención, sino el hombre debajo de ella, la sensación de su cuerpo fuerte debajo del suyo y el deseo ardiente en sus ojos, que coincidía con el de ella. A través de la tela de su blusa, podía sentir el corazón de él latiendo con fuerza contra su pecho, reflejando el ritmo frenético del suyo. Las emociones crudas que los envolvían parecían crecer, tangibles y embriagadoras, haciéndole dar vueltas la cabeza. Sus manos trazaron un camino a lo largo de sus costados, haciéndola temblar con su toque. Sus caderas movían al unísono con las de él, sus cuerpos se balanceaban en una danza tan antigua como el tiempo. Mokami podía sentirla, la suave presión de ella contra él, el calor que irradiaba su piel. Podía sentir sus reacciones a su tacto, los pequeños jadeos que escapaban de sus labios, su cuerpo arqueándose hacia él buscando más. No era solo el contacto físico, las emociones que se arremolinaban entre ellos amplificaban cada sensación, cada toque, cada suspiro. Sus ojos no se apartaron de los de ella en ningún momento, y sus oscuras profundidades reflejaban una miríada de emociones. Vio cómo sus mejillas se sonrojaban cada vez más y sus labios se entreabrían ligeramente mientras jadeaba.
Sus dedos se apretaron en su cabello, acercándolo más a ella, sus cuerpos moldearon juntos como si fueran dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. El mundo pareció encogerse hasta que solo quedaron ellos dos, sus cuerpos entrelazados, sus respiraciones entremezcladas, sus corazones latiendo al ritmo. A medida que su conexión se profundizaba, sus pensamientos también parecían entrelazarse, cada uno entendiendo las emociones del otro, sus deseos compartidos y su amor eterno. Capítulo 215. Momo R. 18. Todo el capítulo era lemón, así que pasaremos al siguiente. Capítulo 216. El recuerdo más antiguo. Más tarde, mientras yacían entrelazados y su calor compartido creaba un capullo contra el mundo exterior, Mokami habló, su voz era un suave susurro contra el silencio de la noche. Abrazados en la cama, sus cuerpos envueltos en una calidez reconfortante, los labios de Mokami rozaron su nuca, plantándole un beso ligero como una pluma que le puso la piel de gallina. Su amor había sido una constante, una corriente subyacente palpitante a lo largo de los años que habían crecido juntos. Era una emoción que ambos habían sentido intensamente, una canción silenciosa que resonaba en sus corazones, pero que nunca habían expresado abiertamente. Ahora, sin embargo, todo había cambiado. Hoy, finalmente habían reconocido su vínculo, dándole voz a sus emociones, dejándolas fluir en un torrente que inundó sus vidas combinadas, sin dejar lugar a la ambigüedad. No necesitaban grandes discursos ni declaraciones de ambiciones, solo es momento compartido, un testimonio de su unidad. Una afirmación silenciosa de su vínculo se hizo eco en su cercanía, en la suavidad de los labios de Mokami sobre la piel de Momo, en la forma en que su mano encontró la de él y la apretó suavemente, en la forma en que sus ojos se cerraron mientras se inclinaba hacia atrás en su abrazo. Su respiración se entrecortó cuando los labios de Mokami se movieron desde su cuello, trazando un lento y deliberado camino hasta su oído, su aliento caliente provocó que un escalofrío recorriera su columna vertebral. Sus palabras, cuando llegaron, fueron suaves, un susurro cariñoso que la envolvió como una caricia, su tono imbuido de una ternura que hizo que su corazón se agitara. «Momo», murmuró, rozando el lóbulo de su oreja con los labios, con voz baja y ronca. El sonido de su nombre en sus labios le provocó un escalofrío y se giró para mirarlo, sus ojos se encontraron con los de él en la suave y apagada luz. Su mirada la cautivó, la profundidad de sus ojos oscuros reflejaba sus emociones, la crudeza de sus sentimientos quedó al descubierto. Su mano se movió desde su cintura, trazando un suave camino hacia su costado, su toque era tan ligero como una pluma pero la ponía nerviosa. Sus ojos mantuvieron una conversación silenciosa, un entendimiento que se transmitía entre ellos era más profundo de lo que las palabras podían expresar. Sus dedos encontraron los de él, enredándose en una danza familiar, su toque fue una afirmación tangible de su conexión. Momo se sintió envalentonada y se inclinó hacia adelante para salvar la pequeña distancia que los separaba. Sus labios se encontraron con los de él en un beso suave y prolongado, una promesa sellada en la presión de los labios y la maraña de respiraciones. El mundo que los rodeaba parecía desdibujarse, su realidad se reducía a ese espacio íntimo que habían creado. El beso se profundizó, sus movimientos se sincronizaban en una danza tan antigua como el tiempo. Las manos de Mokami recorrieron su espalda, apretándola más cerca de él, sus cuerpos moldearon juntos como si fueran dos mitades de un todo. Su posición reflejaba la de dos fetos que compartían un útero, acurrucados juntos, cómodos en la profunda intimidad que generaba la proximidad física. Una sensación de pertenencia invadía el espacio entre ellos y ellos se deleitaban en ella, saboreando el cálido capullo de unión que habían tejido a su alrededor. Sus cuerpos encajaban perfectamente, como dos mitades de un todo. Era como si hubieran sido creados a partir del mismo tejido de existencia, complementándose perfectamente, fusionándose a la perfección donde uno terminaba y el otro comenzaba. El concepto de yo se había desdibujado en nosotros. Y se sentía bien, más bien que cualquier otra cosa. Mientras estaba acostado abrazado a Momo, Mokami se quedó sin aliento cuando una vívida sensación de déjà vu lo invadió. Era un recuerdo tan lejano, tan profundamente enterrado, que parecía un sueño recordado a medias. Vio sus manos, pequeñas y delicadas, extendiéndose una hacia la otra, entrelazando los dedos, agarrándose con fuerza. Era una promesa del pasado, un eco de un antiguo juramento que había sobrevivido al embate del tiempo. La sintió moverse contra él, con la respiración agitada, y se dio cuenta de que Momo estaba experimentando el mismo recuerdo.
Sus miradas se cruzaron y vio el reconocimiento reflejado en sus ojos amatistas. Era real, un recuerdo compartido tan antiguo que parecía parte de su ADN, una promesa silenciosa de su destino compartido. A Momo se le cortó la respiración al sentir una sensación similar. Era un recuerdo, o tal vez el eco de un recuerdo, demasiado débil y lejano para captarlo por completo, pero lo suficientemente potente como para llenar su corazón con una abrumadora oleada de familiaridad y calidez. Su mirada compartida se hizo más profunda, sus corazones latieron al unísono, el reconocimiento silencioso de su recuerdo compartido fortaleció su conexión. Vio que su mirada se suavizaba y que sus labios se separaban ligeramente mientras susurraba. ¿Te acuerdas? Parece un sueño. Respondió Mokami, su voz apenas un susurro. Momo asintió y apretó los dedos alrededor de los de él. Un hermoso sueño. Murmuró. Mientras yacían allí, abrazados, Mokami y Momo sintieron el peso de su historia compartida que los envolvía. Era una historia que se remontaba a su infancia, llena de momentos de risas, lágrimas y comprensión tácita. Habían crecido juntos, sus vidas entrelazadas de una manera que desafiaba la lógica y la explicación. En la quietud de la noche, los dedos de Mokami trazaron delicadamente patrones en la piel de Momo, dejando un rastro de sensaciones de hormigueo a su paso. Cada toque decía mucho, transmitiendo una profundidad de emoción que las palabras nunca podrían capturar. Sus cuerpos, entrelazados en una danza de ternura, crearon un santuario contra el caos del mundo exterior. Bajo el suave resplandor de la luna que se filtraba a través de las cortinas, la voz de Mokami rompió el silencio. Sus palabras eran un delicado susurro que acariciaba el aire. Siempre te he amado, Momo. Confesó, con la voz temblorosa por la vulnerabilidad. El corazón de Momo dio un vuelco ante esa confesión, y sus propias emociones se arremolinaron en su interior. Siempre había sabido, en el fondo, que su conexión era algo extraordinario. Pero oírle pronunciar esas palabras, sentir el peso de su amor sobre ella, fue a la vez estimulante y aterrador. A Momo se le llenaron los ojos de lágrimas cuando encontró la fuerza para decir la verdad. Y yo te he amado, Mokami, con cada fibra de mi ser. Confesó, con una voz apenas audible. El peso de las palabras no dichas se alivió de sus hombros, reemplazado por una nueva libertad para expresar la profundidad de su afecto. Con una ternura nacida de años de anhelo no expresado, Mokami se inclinó hacia adelante y capturó los labios de Momo en un beso que encendió una sinfonía de emociones dentro de ellos. Fue un beso que habló de promesas cumplidas y promesas aún por cumplir, un beso que selló su vínculo de una manera que nada más podría hacerlo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chuches 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Sabel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.